Hola, ¿qué tal, maestras, maestros? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al Centro de Aprendizaje Activo. En este video vamos a platicar acerca de una propuesta sobre cómo trabajar el tema número 2, el programa analítico. Esto es para el Consejo Técnico Escolar que estaremos realizando en este ciclo 2025-2026. Para ello vamos a utilizar las orientaciones que la misma Secretaría ha compartido para todos nosotros, reconociendo que existe un propósito, el cual es comprender la importancia del programa analítico para la contextualización de la enseñanza, la organización del trabajo docente y el fortalecimiento de los aprendizajes. Para lograr este propósito, nosotros como Centro de Aprendizaje Activo hemos diseñado diferentes materiales y también está disponible esta propuesta de orden del día con diferentes actividades, ya con un tiempo estimado, con los materiales que puedes utilizar con la intención de acompañarte en esta sesión. Para ello, nosotros de manera autónoma hemos trabajado con diferentes documentos y, por ejemplo, hemos realizado este resumen gráfico que se llama el programa analítico en el plan de estudios 2022. Importante que te comente que este no es el resumen que lanza la Secretaría, nosotros lo hemos elaborado y esto ha sido con base a diferentes documentos que al final te voy a platicar más detalles acerca de todas estas referencias que utilizamos para la elaboración. La idea es dotarte de materiales, de los mejores materiales, para que logres el propósito de la sesión y sea mucho más fácil la coordinación. La propuesta de orden del día, el resumen gráfico son completamente gratis. También vamos a utilizar los productos contestados, que en total tenemos dos, así como algunas infografías que ya están también de regalo. Trabajaremos con tres diferentes juegos interactivos para que podamos hacer la sesión mucho más dinámica, más divertida y sobre todo consolidando el aprendizaje que vamos logrando. Los juegos interactivos tienen costo, están dentro de la carpeta completa y de esa manera nosotros obtenemos recursos para seguir haciendo videos y materiales para todos. Ojo, todos los materiales están en nuestra tienda en línea centroaprendizajeactivo.com. Si me escribes la palabra materiales, con gusto te envío un enlace directo para que ingreses a la tienda en línea y si compras algo, ayudarías al canal. Muchas gracias. Al final del video te voy a platicar cómo hacer la descarga de los regalos, que la verdad es que tenemos muchísimos materiales. Ya estamos en los 300 materiales. La verdad es que es una locura, pero nosotros encantados de seguir elaborando materiales para todas y todos. Importante mencionar que de pronto las orientaciones originales de la Secretaría, pues son dos páginas donde nos hacen ya recordando algunas partes correspondientes al ciclo escolar anterior, donde se reconoce lo siguiente: el programa analítico en la nueva escuela mexicana es un instrumento de trabajo esencial, elaborado y ajustado continuamente para maestras, maestros y colectivos docentes a lo largo del ciclo escolar. Importante mencionar, el programa analítico es la propuesta curricular que maestras y maestros construyen de manera conjunta durante un ciclo escolar. Siendo un nuevo ciclo escolar, seguramente hay quienes ya tuvieron la oportunidad de revisar estos temas y también tenemos algunos formatos disponibles por si te encuentras en diferentes escenarios. Hay escuelas que seguramente eligieron ese tema porque están iniciando la construcción de su programa analítico. A lo mejor es una escuela de nueva creación o todo el personal es nuevo junto con el director, la mayoría, o quieren hacer un reinicio de todo este procedimiento. Excelente. Tenemos materiales que te pueden ayudar a hacer la lectura de la realidad, que es un primer paso, ¿no? Ojo, si de pronto ya es un consejo técnico maduro que ya ha trabajado muchísimo este tema, también tenemos este, por ejemplo, documento, también totalmente gratuito, con la intención de valorar cómo está cada uno de los diferentes planos de este programa analítico y qué le podríamos agregar para mejorarlo. O sea, tenemos materiales para todas y todos. Importante mencionar que por eso hemos elaborado este resumen gráfico. En total son 26 páginas y lo interesante de este resumen gráfico, creemos nosotros, es de que tenemos 10 diferentes apartados que están planteados como preguntas. Estas preguntas suelen ser los más, pues lo más interesante de este tema, cómo se relaciona con el trabajo. Buscamos tener una parte teórica y una parte práctica, así que a través del video lo vamos a estar trabajando. Y bueno, familia sea, lo primero creemos nosotros que hay que hacer es tener un encuentro entre todas y todos. Por eso tenemos este juego interactivo número uno. Te recomiendo que lo puedas realizar al inicio de la sesión porque
En él vamos a trabajar lo siguiente: escuchamos pero no juzgamos, sobre nuestro programa analítico. Ojo, todos los juegos de este tema son exclusivos para el tema número 2. ¿Sale? Es decir, vamos a trabajar, escuchamos, pero no juzgamos en cada uno de los temas, pero con preguntas completamente distintas. Lo importante o lo interesante, creemos nosotros, es que podamos tener una variabilidad así con muchas opciones acerca de lo que podemos trabajar. ¿Y por qué este primer paso con preguntas? Porque lo interesante sería que podamos conectar con este tema. Como colectivo docente, sería interesante que podamos valorar de manera social, de manera personal, qué es lo que hemos avanzado, cuáles han sido nuestros retos, qué nos gusta del programa analítico, qué no nos gusta, qué es difícil, qué es bueno del programa analítico, con la intención de que conectemos con las siguientes actividades. Tenemos en total 18 preguntas. Algunas son acerca de nuestros éxitos, otras son acerca de lo que se nos hace difícil. Y aquí aparece el primero. ¿Qué te frustra del lenguaje o la estructura del programa analítico? ¿Qué emoción te provoca ver que a veces se vuelve más un requisito que una herramienta viva? ¿Qué te pasa cuando no encuentras claridad sobre cómo aterrizar lo que el programa analítico plantea? ¿Qué sientes cuando hay muchas opiniones y cuesta llegar a acuerdos en el colectivo? ¿Qué piensas cuando el tiempo para revisarlo nunca parece suficiente? ¿Qué te gusta del diálogo que se genera cuando todos aportan ideas para el programa analítico? ¿Qué sientes cuando parece que algunos no creen en la utilidad o importancia? ¿Qué parte del proceso te hace sentir que por fin la planeación tiene un sentido más humano y cercano? Y esto reconociendo que la planeación es parte del programa analítico, porque ya lo vimos en el tema número 1, la relación que existe. ¿Qué disfrutas más del trabajo colectivo al construir el programa analítico? Reitero, aquí lo interesante es las opiniones de todas y todos con esta actitud propositiva, con esta actitud totalmente abierta de completamente escuchar, pero no juzgarnos, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es conectar con este tema. De esta manera, vamos a pasar ahora sí al resumen gráfico y vamos a hacer un corte en un momento para trabajar con los productos contestados y el tema número 2. En ese sentido, el programa analítico es quizá una de las innovaciones más significativas del Plan de Estudios 2022. Se presenta como un nivel de concreción curricular que busca dar pertinencia y sentido a los contenidos nacionales definidos en los programas sintéticos, situándolos en la realidad de cada escuela y comunidad. No se trata de añadir más documentos a los ya que tenemos a través de nuestra labor docente, sino de ofrecer un espacio pedagógico donde las maestras y maestros ejercen su autonomía profesional y su capacidad reflexiva para organizar los aprendizajes desde la lectura de su contexto. Ya aquí nos están dando pistas acerca del contenido de este programa analítico, que ciertamente es uno de los niveles de concreción del Plan de Estudios 2022 y que todo esto ya está definido a través del programa sintético, que en un momento más vamos a trabajar con todos estos elementos. Este programa representa un puente entre lo común y lo particular. Lo común está garantizado por los programas sintéticos, es decir, los contenidos, los PDA, las especificidades que se tendrán que trabajar y observar en todo el país, ¿no? Eso sería el contexto general. Sin embargo, aparece lo siguiente: los contenidos y PDA que todos los estudiantes del país tienen derecho a conocer. Lo particular, por otro lado, se expresa en el programa analítico, la manera en que esos contenidos se seleccionan, organizan y contextualizan para dialogar con la vida cotidiana de los estudiantes y con los saberes de la comunidad. Por ello, el Consejo Técnico Escolar adquiere aquí un papel protagónico. La construcción del programa analítico no se hace en solitario, sino de manera colegiada, recogiendo las experiencias y miradas de cada docente. De este modo, el programa analítico no solo ordena contenidos, se convierte en un proyecto pedagógico común, reflejo del compromiso colectivo con la educación y con el derecho de aprender de niñas, niños y adolescentes. En resumen, se desarrollan 10 preguntas que permiten profundizar en el sentido, los propósitos y los retos del programa analítico. Se integran aportaciones de este Plan 2022, los programas sintéticos desde la fase 1 a la 6, las orientaciones del CTE, los documentos de la Mejor Edu y sugerencias para la concreción del programa del Plan de Estudios 2022, así como algunas referencias acerca de la Ley General de Educación y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Esto con la intención de tener toda una claridad y amplia para acompañar a los colectivos docentes en la construcción y fortalecimiento de su programa analítico. Aquí aparece la pregunta número uno. ¿Qué es el programa analítico en el marco del Plan de Estudios 2022? Vamos a ver que este resumen primeramente plantea aspectos teóricos y después busca trabajar con la parte práctica, ¿de acuerdo? Por eso en un momento más vamos a hacer un corte. El programa analítico es definido en el Plan de Estudios 2022 como el documento que organiza, contextualiza y da sentido a los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje señalados en los programas sintéticos. Recordemos, tenemos el programa sintético y a través de todo el proceso de contextualización vamos a poder lograr nuestro programa analítico. Su principal característica es que no surge como un elemento externo o ajeno al currículo, sino como una pieza clave que permite que el currículo nacional se traduzca en prácticas pedagógicas situadas. Se trata de un documento pedagógico y no administrativo. Es decir, su finalidad no es cumplir con una exigencia burocrática, sino servir como una herramienta profesional de organización. Y es de aquí donde ya tenemos un gran reto, ¿no? Que finalmente todo esto se recupera en el punto número 8, donde vamos a hablar acerca de algunos retos. Sin embargo, para que pueda lograr que este proceso sea pedagógico y no administrativo, pues se requiere ciertamente de un gran liderazgo por parte de directivos, de supervisores, donde veamos que este proceso de construcción es completamente flexible y único por cada una de las escuelas. Por medio del programa analítico, las maestras y maestros pueden definir qué aprendizajes priorizar, cómo distribuirlos a lo largo del ciclo escolar y de qué manera conectarlos con las realidades de la comunidad. Esto significa que el programa analítico toma los contenidos ya definidos en lo sintético y los ubica en el plan más concreto y pertinente. Lo anterior con la posibilidad de crear contenidos nuevos en el codiseño que sean relevantes para la comunidad mediante el codiseño como tal. No me adelanté un poco a la lectura. Además, el programa analítico garantiza la unidad y coherencia de la acción pedagógica. Gracias a él se evita la improvisación o la dispersión de esfuerzos. La idea es que todo este procedimiento lo podamos trabajar al inicio del ciclo escolar. Sin embargo, el itinerario reconoce que los temas se pueden trabajar una y otra vez dependiendo de la necesidad de cada escuela y según la profundidad. Por ejemplo, en esta sesión se puede trabajar por algo teórico, ya en la siguiente vamos a iniciar la construcción, la elaboración o el refinamiento de nuestro programa analítico. Aquí lo interesante es la construcción en conjunto, ¿de acuerdo? Cada escuela cuenta con un referente común que orienta el trabajo de todos sus docentes. Así, el programa analítico se convierte en un punto medio entre la visión general del plan de estudio y la concreción particular de la planeación diaria. Este equilibrio asegura que lo que se enseña tenga sentido tanto a nivel nacional como local. En suma, el programa analítico es el rostro situado del currículo. No sustituye al programa sintético ni a la planeación didáctica, sino que los articula, logrando que el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes sea pertinente, significativo y transformador. Aquí algo interesante es la pregunta número 2. ¿Cuál es el propósito del programa analítico y cómo se diferencia del programa sintético? Que de pronto hay todavía algunas dudas, son importantes, son válidas para quienes estamos iniciando en este conocimiento del programa analítico y para los que ya han tenido la oportunidad de hacer una revisión más amplia, pues nos va a servir para refrescar las ideas. El propósito central del programa analítico es dar pertinencia y relevancia a los aprendizajes escolares, mientras que el programa sintético establece el marco nacional de contenidos y los PDA. El programa analítico se enfoca en cómo esos aprendizajes se vuelven significativos en un contexto escolar y comunitario específico. El programa sintético responde a la pregunta: ¿qué deben de aprender todos los estudiantes del país? Es decir, el programa sintético es el programa de estudios que hemos trabajado toda la vida. Ahí aparecen todos los contenidos, todos los aprendizajes que todos tendremos que lograr, ¿no? Sin embargo, no como antes se aplicaba tal cual, ahora no, se hace a través de un procedimiento que ahorita vamos a platicar de mejor manera, ¿no? En contraste, el programa analítico responde a otras dos preguntas clave. ¿Cómo se organizan esos aprendizajes en este ciclo escolar? ¿Y cómo se vinculan con la realidad de nuestra comunidad? De ahí que su propósito sea situar lo común en lo local, que básicamente es todo el procedimiento, todo el trabajo que hacemos a través de todo este entramado, ¿no? Que se realiza y que reconocemos que existen 6 diferentes elementos. Ojo, también tenemos estas infografías que en PDF son completamente gratis
y que los puedes descargar ya, porque de pronto dirás, oye, es que el resumen está muy extenso. No pasa nada, aquí tenemos la versión mucho más breve con la intención de que tengas los mejores materiales y que sean de utilidad. Lo más importante es de que ustedes brillen en este Consejo Técnico Escolar. Otra diferencia fundamental radica en su función. El programa sintético es de carácter nacional y se actualiza periódicamente por la Secretaría. Creo que ya se han hecho 3 actualizaciones hasta el momento. El programa analítico, en cambio, es elaborado por el colectivo docente en cada escuela, dentro del espacio del Consejo Técnico Escolar. Uno es vertical, es decir, proviene de la autoridad educativa, es el programa sintético, mientras que el otro, es decir, el programa analítico, es horizontal, se construye de manera colegiada. Ambos son complementarios. El sintético garantiza equidad y el analítico garantiza pertinencia. En síntesis, el propósito del programa analítico es lograr que los aprendizajes tengan sentido para las y los estudiantes. Al diferenciarlo del programa sintético, se entiende que no es un documento accesorio, sino el puente que convierte el currículum en el proyecto educativo real, cercano y situado. 3, ¿por qué la lectura de la realidad es el punto de partida del programa analítico? Que ya estamos iniciando con los diferentes planos, ¿no? Ojo, el plan de estudios 2022 es claro. Toda planeación y organización del aprendizaje debe partir de la lectura de la realidad, que en términos simples es un diagnóstico, es una evaluación. Eso significa que antes de decidir qué contenidos priorizar o cómo organizarlos, el colectivo docente debe observar y debe de analizar también el contexto en el que vive su comunidad escolar. Esta lectura implica considerar factores sociales, culturales, lingüísticos, ambientales y económicos que influyen directamente en la manera en que niñas, niños y adolescentes aprenden. La lectura de la realidad no es un diagnóstico superficial, requiere detenerse a reconocer quiénes son los estudiantes, qué lenguas hablan, qué problemáticas atraviesan, cuáles son sus intereses y qué saberes familiares y comunitarios forman parte de su vida. De este modo, el programa analítico se convierte en un documento que no impone aprendizajes desde fuera, sino que los vincula con los que ya es significativo para los estudiantes. Por ejemplo, en una comunidad agrícola, los contenidos de saberes y pensamiento científico pueden abordarse desde el inicio del ciclo de cultivo. En una zona costera, desde la pesca o la preservación de especies marinas. Importante que te platique que de hecho para eso tenemos estas encuestas con la intención de tener mucho más contexto, mucha más información acerca de los diferentes ámbitos que propone la misma Secretaría en la construcción de esta lectura de la realidad. Que básicamente en esto nos enfocamos mucho a la parte social, que de las percepciones de estudiantes, docentes, padres de familia, el director escolar, el personal de apoyo especializado, los asistentes de servicio y hacemos también una evaluación a las autoridades escolares. También integramos un espacio para los actores escolares y comunitarios. Importante que te platique que esto es simplemente un ejemplo más. Tenemos muchas más encuestas que te pueden ayudar. Además, esta lectura de la realidad es la base para la equidad. No todas las escuelas enfrentan las mismas condiciones. Mientras unas tienen acceso a tecnologías y bibliotecas, pues otras trabajan con recursos limitados. A partir de la realidad, se reconoce la diversidad de contextos y se evita que la educación sea homogénea o alejada de las necesidades locales. Es decir, el programa analítico adapta lo común a lo particular para que nadie quede excluido. Por último, la lectura de la realidad promueve un cambio cultural en la práctica docente. Invita a las y los maestros a mirar más allá de los contenidos en sí y a preguntarse cómo estos contenidos dialogan con la vida de los estudiantes. Esto genera aprendizajes con mayor sentido, porque los estudiantes logran conectar lo que sucede en la escuela con lo que ocurre en su entorno inmediato y en su comunidad. Vamos con la pregunta 4. ¿Cómo se vincula el programa analítico con los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje? Si se dan cuenta, vamos desde lo general, ya estamos llegando a elementos particulares y todos tienen que ver con elementos teóricos. Estos programas señalan los contenidos y PDA que corresponden a cada fase educativa. El trabajo del colectivo docente es tomar esos contenidos, contextualizarlos con base, obviamente, en esta lectura de la realidad, de lo que es importante para cada uno de los estudiantes y decidir cómo se abordarán en el ciclo escolar, con qué secuencia y con qué énfasis. Los contenidos son los saberes fundamentales que los estudiantes deben conocer. Conceptos, temas, habilidades.
Los procesos de desarrollo de aprendizaje, por sus siglas PDA, en cambio, orientan cómo se construyen esos saberes: indagar, comparar, representar, comunicar, reflexionar. Es decir, son los verbos operativos, lo que se va a hacer. ¿De acuerdo? En el programa analítico, ambos elementos se seleccionan y se organizan de acuerdo con la realidad de la escuela. De esta manera, se asegura que lo nacional no se quede en el papel, sino que se traduzca en experiencias vivas. Un ejemplo puede ilustrar esta vinculación. Supongamos que el programa sintético de la fase número 3 plantea un contenido sobre el uso responsable del agua y el proceso de aprendizaje de comparación. El programa analítico puede decidir abordar este contenido a partir de una situación local, analizar el consumo de agua de la comunidad, comparar prácticas familiares y proponer acciones de cuidado. Así, el mismo contenido nacional se convierte en un aprendizaje situado y significativo. Esta vinculación asegura que los aprendizajes no sean abstractos ni ajenos. Al integrar contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje en el programa analítico, la escuela cumple con el marco nacional por un lado, pero al mismo tiempo responde a las particularidades de sus estudiantes. De este modo, el programa analítico garantiza tanto la equidad como la pertinencia. Todos acceden a los mismos aprendizajes, pero cada uno los vive de acuerdo a su contexto. Y es que una de las características más interesantes del programa analítico es la elección de en qué momento voy a trabajar cada uno de los contenidos. Anteriormente, los programas sí aparecía una secuencia lógica donde decían, oye, vas a trabajar la primera aprendizaje clave, luego vas a trabajar este aprendizaje esperado, vas a trabajar la viñeta de desglose y diferentes elementos, ¿no? Y eran secuenciados, vamos al uno, al 2, al 3 y así. De hecho, los libros estaban construidos de esa manera. Ahora realmente no, tenemos muchísima más autonomía y podemos decir, ah, mira, este último contenido voy a iniciar con él porque es lo más importante o lo más interesante para mi grupo. Vamos con la pregunta número 5. De aquí ya vamos a pasar al siguiente juego y al producto número 1. ¿Qué elementos se recomienda incluir en el programa analítico? Es decir, ya estamos pasando un poco más a lo práctico. El programa analítico, de acuerdo a las orientaciones de la SEP y los aportes de la Mejor Edu, deben incluir ciertos elementos que lo conviertan en una herramienta clara y útil. Esos, a su vez, se reconocen como los planos que integran dicho documento. El primer plano es la lectura de la realidad, que lo platicábamos hace un momento, ¿no? El segundo plano se refiere a la contextualización de contenidos, que era lo que estábamos platicando también hace un momento, donde decíamos que es lo importante y lo pertinente. Esto implica describir las características de la escuela y de la comunidad que orienta la selección y organización de los aprendizajes. Aquí se consideran aspectos como la lengua, las prácticas culturales, los recursos disponibles, las necesidades del entorno y las expectativas de la familia. Otro elemento clave es el tercer plano, también conocido como el codiseño, entendiendo como la incorporación de contenidos y que no se encuentran en los programas sintéticos. El programa analítico no se limita a los contenidos nacionales, sino que se enriquece con saberes locales que fortalecen la identidad cultural y el sentido de pertenencia. Estos pueden ser prácticas agrícolas tradicionales, historias locales, conocimientos artesanales o costumbres comunitarias. De este modo se reconoce que el aprendizaje no solo ocurre en los libros, sino también en la vida cotidiana de las y los estudiantes. Asimismo, se recomienda incluir la secuenciación y distribución de los contenidos a lo largo del ciclo escolar. Eso significa organizar los aprendizajes de acuerdo con la temporalidad y las prioridades y el ritmo de cada grupo. Esta distribución evita la saturación de temas y asegura que haya un equilibrio entre lo que se trabaja en cada periodo. Además, permite dar continuidad y progresión en los procesos de desarrollo de aprendizaje, que, paréntesis, la Secretaría siempre ha impulsado a través de diferentes orientaciones que se tiene que construir para todo el ciclo escolar, ¿no? Sin embargo, cosa cierta, pero nosotros siempre como Centro de Aprendizaje Activo recomendamos hacer una dosificación de tal manera que al inicio del ciclo escolar pueden iniciar el trabajo hasta el primer periodo, ¿sale? Ya en el primer periodo se hace una valoración, se hace un análisis de qué contenidos sí se pudieron trabajar, qué otros a lo mejor ya no son tan relevantes y ahora sí, planear, tener muy claro el siguiente, el periodo número 2, porque de pronto sí es muy cansado, muy difícil hacer para todo el ciclo escolar y siempre existen algunas condiciones que modifican esas prioridades. Es una recomendación por si en un momento están haciendo su programa analítico. Finalmente, el programa analítico debe contener orientaciones didácticas y de evaluación.
Las orientaciones didácticas señalan las estrategias más adecuadas para abordar los contenidos en un contexto particular, mientras que las de evaluación describen cómo se observarán y acompañarán los avances de los estudiantes. Esos elementos no son recetas rígidas, sino sugerencias que dan coherencia al trabajo docente y aseguran que la práctica se mantenga centrada en el aprendizaje. Por ello, tenemos esta infografía donde damos estos elementos del programa analítico y vemos cómo los 6 diferentes elementos o momentos empatan con lo que estábamos platicando en su momento, ¿no? El diagnóstico socioeducativo, la contextualización, la integración curricular, que básicamente es la vinculación entre ejes articuladores y campos formativos. Ojo, también tenemos ya el tema número 7, ya tenemos resumen, ya tenemos los videos. Y ojo, si te suscribes al canal, te van a llegar los avisos, no te vas a perder de los materiales. Por eso te invitamos a suscribirte, a dejar un me gusta y de esa manera pues nos ayudas muchísimo a nosotros a llegar a más maestras y maestros y además tendrás los materiales, los videos y demás. Ojo, vamos en un momento más a trabajar con el punto número 6. ¿Qué papel juega el colectivo docente en la construcción del CTE? Si nos damos cuenta ya parece mucho más práctico, pero primero vamos a revisar los productos. Tenemos dos en total. En este momento vamos a platicar acerca del primer producto que aparece en sus dos versiones, tanto solamente con las preguntas, que son 7, y que, ojo, la Secretaría no ha hecho esas preguntas, nosotros las elaboramos para poder lograr el propósito de mejor manera, ¿de acuerdo? Y aparece la versión de esas mismas preguntas con la posible respuesta para que el coordinador tenga mucho más contexto acerca de la actividad que se está realizando. Este primer producto habla acerca de lo siguiente. El propósito es reflexionar sobre los fundamentos teóricos, que básicamente es lo que estábamos haciendo hace un momento, y los 3 planos que conforman la lectura de la realidad, contextualización y codiseño, para reconocer su sentido dentro del plan de estudios y su importancia en la autonomía profesional docente. La primera pregunta habla acerca de lo siguiente. ¿Qué es el programa analítico y por qué es tan importante en el plan de estudios 2022? ¿Qué significa el primer plano? Es decir, la lectura de la realidad. 3. ¿A qué se refiere el segundo? La contextualización. 4. ¿Qué significa realizar el codiseño dentro del programa analítico? 5. ¿Cómo se articulan los 3 planos del programa analítico entre sí? 6. ¿Cómo se relaciona el programa analítico y la planeación didáctica? 7. ¿Por qué es importante construir y mantener el programa analítico de manera colegiada y continua? Importante que les platique que el segundo producto que vamos a trabajar en un momento más habla acerca de la parte práctica, de cómo está nuestro programa analítico como escuela. Pero antes de eso, pues también tenemos un juego interactivo que es el número 2, ¿de acuerdo? Y aquí es un quiz acerca de qué tanto conoces sobre el programa analítico. Recordemos, los juegos interactivos requieren conexión a internet y están dentro de la carpeta completa. Si nos damos cuenta, la gran mayoría de nuestros materiales son de regalo para nuestros suscriptores y algunos pocos son de pago simplemente para poder seguir haciendo materiales. Le vamos a dar clic aquí. Estoy viendo si activé el sonido, sí lo activé, así que sí se está escuchando. Pregunta, ¿qué papel cumple el programa analítico dentro del trabajo docente? Estas 12 preguntas son con un sentido mucho más teórico y que buscan consolidar el aprendizaje que estamos logrando. Puede ser que lo respondamos entre todos o puede ser que digamos, oye, maestro Mario Dante, díganos cuál es la respuesta de esta pregunta. La idea es divertirnos, pasarla bien, sobre todo ya lograr el aprendizaje y los propósitos. Inciso A, es un puente que vincula el currículo nacional con las realidades locales de la escuela. B, es un registro de actividades que se elabora de manera mensual y obligatoria. Vámonos con el inciso A. Les digo, tampoco implica mucho, no están tan difíciles. Más que nada es para concretar, para consolidar el aprendizaje. ¿Por qué se considera que el programa analítico promueve la autonomía profesional? A, porque cada escuela define libremente los aprendizajes que deben enseñarse. B, porque permiten tomar decisiones pedagógicas fundamentadas en el contexto escolar. Híjole, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta? Vámonos con la B. Vámonos con E. Ojo, puede ser que a ti te salgan preguntas de diferente, ordenadas de diferente manera, porque si le activamos la parte al azar, ¿no? De las preguntas. ¿Qué elemento da origen al programa analítico? A, la revisión del calendario y los horarios de trabajos establecidos por la escuela. B, la lectura de la realidad, analizando las condiciones sociales, culturales y escolares.
Ya todo el mundo sabemos que es la B, le voy a dar a la A, nada más para que vean. ¿Qué pasa si me equivoco? Miren, no pasa nada, ya me dice aquí cuál es la respuesta correcta. Y el juego continúa. Así que no hay excusa, compañeros, no pasa nada, anímense a participar. Equivocarse es una excelente oportunidad para seguir aprendiendo. Así que nada de que no, yo no juego porque voy a equivocar, nada de eso. Todos hay que entrarle, hay que promover y hay que disfrutar, ¿de acuerdo? Así también seguimos aprendiendo juntos. Bien, vamos con el punto número 6 y ya después de que terminemos con el resumen, vamos a regresar al juego número 3 y al producto número 2. Ojo, regresamos a la pregunta. ¿Qué papel juega el colectivo docente en su construcción dentro del CTE? El Consejo Técnico Escolar es el espacio donde se construye el programa analítico. Aquí el colectivo docente dialoga, reflexiona y acuerda cómo contextualizar los contenidos nacionales en la realidad de su escuela. Según las orientaciones oficiales, el programa analítico no puede ser elaborado de manera individual. Requiere la participación de todas y todos los docentes para que sea un documento que refleje la visión institucional. Es un proceso que tendremos que vivir como consejo. O sea, realmente es un reto, es muy complicado en ocasiones. Yo soy supervisor de primaria y es difícil. Y no porque no tengamos conocimiento o porque de pronto, no, más que nada es el organizarnos, es la falta de tiempo. En un momento más vamos a ver los retos, pero me imagino en un escenario de secundaria donde existen muchísimos maestros de diferentes disciplinas y demás, seguramente es mucho más difícil ponerse de acuerdo, pero tampoco es imposible. Tendremos que dar los siguientes pasos, ¿no? El papel del colectivo es fundamental porque garantiza la coherencia escolar. Cuando cada docente trabaja con criterios aislados, los esfuerzos pueden dispersarse y generar contradicciones. En cambio, al elaborar juntos el programa analítico, se construye un plan común que asegura que toda la escuela camine por la misma dirección. De esta manera, lo que se enseña en un grupo se conecta con lo que se trabaja en otros, fortaleciendo la identidad pedagógica del plantel. Además, la construcción colectiva del programa analítico refuerza la noción de la escuela como comunidad de aprendizaje. Cada docente aporta su experiencia y su conocimiento del grupo y a la vez aprende de las estrategias y visiones de sus colegas. El diálogo en el CTE se convierte así en un espacio de formación continua que enriquece la práctica profesional de todos sus integrantes. Por último, ese trabajo colegiado fortalece la autonomía profesional del magisterio. Al elaborar el programa analítico en colectivo, los docentes ejercen su derecho a decidir cómo se contextualiza el currículo en su escuela. Esta autonomía, respaldada por el Plan de Estudios 2022, no es individual, sino compartida. Se ejerce desde la responsabilidad común de garantizar el derecho a aprender de todas y todos los estudiantes. Vamos con el número 7. ¿Cómo se relaciona el programa analítico con la planeación didáctica? Que ya lo vimos en el tema anterior, el tema número 1, esta relación de manera muy importante y también muy necesaria. El programa analítico y la planeación didáctica forman parte de un mismo proceso de concreción curricular, pero en niveles distintos. El programa analítico organiza y contextualiza todos los contenidos y PDA de aprendizaje a lo largo del ciclo escolar. Define qué aprendizajes se dan prioridad, en qué momentos se van a trabajar y cómo se vinculan con la realidad de la comunidad. Por otro lado, la planeación didáctica toma esas decisiones y las traduce en actividades concretas, estrategias metodológicas y experiencias de aula que los estudiantes vivirán día a día. En esa situación, podemos decir que el programa analítico es el mapa de la planeación, perdón, es el mapa y la planeación es el recorrido. Es decir, lo que vemos desde la organización y ahora sí vamos a ejecutarlo. El primero da la visión general de hacia dónde se quiere ir como escuela, mientras que la segunda organiza el paso a paso de cómo lograrlo en cada clase. Esta relación asegura que la planeación no sea improvisada ni desarticulada, sino que responda a un marco común y coherente construido de manera colectiva en el CTE. Además, la relación entre ambos niveles fortalece la coherencia entre lo nacional y lo local. El programa sintético aporta el marco común. El programa analítico contextualiza ese marco en la escuela, mientras que la planeación concreta esas decisiones en la práctica docente. De este modo, se garantiza que lo que se hace en el aula esté alineado con los propósitos nacionales, pero al mismo tiempo tengan sentido para las y los estudiantes en cada comunidad. Por último, esta relación también potencia la evaluación formativa. Cuando la planeación se hace a partir del programa analítico, las estrategias de evaluación no son improvisadas, sino que responden a los propósitos y a la secuenciación ya definida.
Esto permite observar avances, retroalimentar y ajustar con mayor claridad, logrando un ciclo de mejora continua que beneficia tanto al docente como a los estudiantes. Y es aquí donde entra también el sentido de la evaluación formativa, que es el tema número 5 y que también tenemos un resumen y tenemos todos los materiales. Pregunta número 8 que les adelantaba desde el inicio del resumen. ¿Qué retos se enfrentan las escuelas al elaborar su programa analítico? Ojo, elaborar el programa analítico no está exenta de dificultades. Uno de los retos más señalados por maestras y maestros es la falta de tiempo institucional que ya habíamos platicado, ¿no? Para reflexionar y dialogar en profundidad. Con frecuencia, la presión de las tareas administrativas y el ritmo escolar impiden dedicar el espacio suficiente para analizar el contexto, seleccionar aprendizajes y organizar el trabajo colectivo. Otro desafío es la claridad conceptual. Muchos docentes han manifestado dudas sobre la diferencia entre el programa sintético, el programa analítico y la planeación didáctica. Cuando no se comprende bien esta distinción, puede haber confusiones que dificultan su elaboración. Por ello, las orientaciones de CEP y los materiales de la Mejoredu insisten en la necesidad de acompañamiento y formación de parte de las autoridades escolares y educativas para que el magisterio se apropie de esta herramienta. Y es de que como escuela, pues tenemos esta facultad de hacer solicitud ante nuestras autoridades para que nos den tiempo, nos den capacitación de calidad para poder lograr todos estos propósitos. También se enfrentan retos relacionados con la diversidad de contextos. No todas las comunidades cuentan con los mismos recursos ni con las mismas condiciones. Elaborar un programa analítico pertinente en zonas rurales, indígenas o urbanas marginadas implica creatividad y flexibilidad. Y esto en cuanto a los espacios y recursos. Se requiere reconocer la riqueza cultural lingüística, pero también las limitaciones materiales y encontrar maneras de integrar esos factores en la organización de los aprendizajes. Finalmente, un reto importante es sostener la coherencia y continuidad. El programa analítico no debe ser visto como un documento aislado que se elabora al inicio del ciclo y luego se guarda. Su sentido real está en ser una guía viva, revisada y ajustada periódicamente. Mantener esta dinámica exige compromiso del colectivo y liderazgo pedagógico por parte de la dirección y supervisor escolar. Vamos con la número 9 y esto busca tener un sentido muy práctico en la elaboración del programa analítico. ¿Qué preguntas pueden guiarnos en su construcción? El diseño del programa analítico se enriquece cuando el colectivo docente se plantea preguntas orientadas que le permiten mantener claridad en sus decisiones. Una primera pregunta clave es, ¿qué características tiene nuestra comunidad y cómo influyen los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes? Si nos damos cuenta, nos estamos remitiendo a la lectura de la realidad. Esta reflexión coloca al contexto como punto de partida y evita elaborar un documento desarraigado de la realidad. ¿Qué es lo que no buscamos? No buscamos que sí sea adecuado a lo que estamos viviendo. Otra pregunta fundamental es, ¿qué contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del programa sintético son prioritarios para este ciclo escolar en nuestra escuela? No todos los aprendizajes pueden trabajarse con la misma profundidad al mismo tiempo. Por eso es necesario definir cuáles responden mejor a las necesidades e intereses del grupo. Ese tipo de preguntas ayuda a contextualizar el currículo sin perder de vista el marco común nacional. El colectivo docente también puede preguntarse, ¿qué saberes y prácticas comunitarias podemos integrar al programa analítico para enriquecer los contenidos nacionales? Al incluir conocimientos locales, es decir, tradiciones, historias, oficios, costumbres, expresiones artísticas, se fortalece la identidad cultural y se da valor a la comunidad como fuente de aprendizaje. Así, el currículo no se percibe como algo ajeno, sino como una construcción viva que dialoga en el entorno. Por último, es indispensable formular preguntas vinculadas a la evaluación, que finalmente es algo que nos va a ayudar a seguir reconstruyendo nuestro programa analítico, nuestra práctica, reflexionar sobre de ella. ¿Cómo sabremos si los aprendizajes se están logrando? ¿Qué indicadores utilizaremos para observar avances? ¿Cómo daremos retroalimentación que motive a los estudiantes a seguir aprendiendo? Esas preguntas garantizan que el programa analítico no solo organice contenidos, sino que también contemple cómo acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera justa y formativa. Y bien, el punto número 10 aparece a manera de resumen. Recuerda que el programa analítico es el rostro situado del currículo. Antes de esto, porque ya sería como el cierre, vamos primeramente con el juego número 3, ¿no?
Aquí vamos a hablar acerca de conceptos claves sobre el programa analítico. Le vamos a dar clic aquí para iniciar con este juego interactivo y vamos a ver qué juego es, ¿no? Ojo, esta es una sopa de letras. Aquí tenemos diferentes conceptos que están dentro de esa sopa de letras y una vez que podamos encontrar alguno de ellos, pues vamos a vincularlo con algún concepto que está por acá, con alguna descripción, ¿no? Cada juego es diferente, la verdad es que cambian bastante. Yo, por ejemplo, me voy a enfrentar a esto de que ya me cambió a cuando lo hice, pero vamos a buscar, si no, vamos a pedirles a todos que me ayuden con algunas palabras y que también en el chat vayan escribiendo qué palabra están viendo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, aquí me dice que me equivoqué, pero el juego continúa porque tenemos 9 vidas, pero ya está borrando este que está por acá. ¿De acuerdo? Vamos a buscar alguna palabra. Aquí está. Flexibilidad, ¿no? Flexibilidad. Y, por ejemplo, vamos a ver entorno social, cultural, educativo, analizar la realidad, adaptar los contenidos, construir nuevos contenidos, capacidad latente para tomar decisiones, trabajo conjunto entre docentes, revisión constante de la práctica, capacidad de adaptación ante los cambios del contexto escolar, relación entre escuela y comunidad, reconocimiento de las condiciones. Bueno, me suena más a este. Ah, bueno, perfecto, correcto, ¿no? Ojo, si señalara otro que no es, pues simplemente me va a decir que no es la respuesta correcta, me va a quitar una vida, pero el juego va a continuar, así que no hay ningún problema. Les digo que aquí sí se me hace, sí se me hace difícil porque ya cambió toda la sopa de letra. Aquí encontré otra, autonomía, ¿no? Capacidad de docente para tomar decisiones pedagógicas. Y así ya te va a señalar tanto el color que le corresponde conforme a la definición de estas palabras clave en la construcción de nuestro programa analítico. ¿Qué te recomiendo como coordinador? Que a lo mejor puedas pedir al compañero o la compañera de qué manera vives tú esta autonomía, cómo vives tú la flexibilidad o cuándo tendremos que ser flexibles, cuándo no. Eso sería interesante que podamos trabajar, ¿de acuerdo? Aquí dejo esos dos ejemplos porque si no se me va el video. Muy extenso, ¿no? Vamos con el siguiente producto contestado del tema número 2. Y este producto busca lo siguiente: analizar los avances y retos del programa analítico construido por la escuela, identificando acciones concretas para fortalecer su implementación, seguimiento y actualización a lo largo del ciclo escolar. Por ello, tenemos estas preguntas. Uno, ¿en qué momento considero que se encuentra actualmente el programa analítico de mi escuela? Lo estamos iniciando, lo estamos más o menos ya definiendo o ya se construyó y queremos replantearlo, ¿no? Existen infinidad de respuestas. ¿Qué tan reflejada está la realidad de mi escuela y comunidad en nuestro programa analítico? Tres, ¿cómo puedo fortalecer el proceso de contextualización en mi práctica diaria? Cuatro, ¿qué tanto hemos avanzado como colectivo en el codiseño y qué podemos hacer para fortalecerlo? Cinco, ¿cómo utilizo el programa analítico para orientar mi planeación y seguimiento en el aula? 6. ¿Qué acciones puedo realizar para mantener actualizado y vigente nuestro programa analítico? 7. ¿Qué compromisos puedo asumir junto con mis compañeros para fortalecer y concretar nuestro programa analítico? Y bueno, aparece en la nota, ¿no? Que las orientaciones vigentes no piden productos ni definen estas preguntas. Nosotros las estamos brindando como material de apoyo para facilitar la conducción y logro del propósito de la sesión. Ahora sí, vámonos nuevamente con este cierre del tema número 10 y ya en un momento te platico dónde está el material y cómo descargarlos gratuitos y también en la carpeta completa. Ojo, recuerda que el programa analítico es el rostro situado del currículo. El programa analítico no es un documento más, es la oportunidad de que la escuela ejerza su autonomía profesional y construya un proyecto pedagógico propio, en coherencia con el Plan de Estudios 2022. Representa el rostro situado del currículo, porque traduce lo común en lo particular, lo nacional en lo local y lo convierte en aprendizajes significativos para cada estudiante. Recuerda que su valor no está en el formato, sino en el proceso de diálogo colegiado que lo construye. El CTE es el espacio donde maestras y maestros comparten su experiencia, reflexionan sobre la realidad escolar y acuerdan cómo organizar los aprendizajes. En ese sentido, el programa analítico es más que un plan, es un pacto pedagógico del colectivo para garantizar el derecho de aprender de niñas, niños y adolescentes. No olvides que el programa analítico es también un ejercicio de lectura de la realidad. Su fuerza está en reconocer las condiciones, saberes y retos de la comunidad
y en integrarlos en la organización de los contenidos. Al hacerlo, se asegura que el currículo no sea ajeno ni distante, sino cercano, pertinente y transformador. Finalmente, recuerda que elaborar y revisar el programa analítico es un acto de esperanza. Es confiar en que la escuela puede construir aprendizajes con sentido, que cada planeación se fortalece cuando parte de un proyecto común y que la educación puede transformar vidas cuando se conecta con la realidad de quienes aprenden. El programa analítico es, en suma, la manera en que cada escuela convierte el currículo en una experiencia viva de comunidad y aprendizaje. Estos han sido las referencias bibliográficas que hemos utilizado para poder elaborar este documento, este resumen gráfico que estamos compartiendo completamente de regalo en nuestra tienda en línea. Ojo, si me escribiste la palabra materiales, seguramente ya te respondimos con el enlace directo. Y ojo, la carpeta completa de materiales para el tema número 2 tiene costo y está de esta manera. La verdad es que cuenta con muchísimos materiales, muchos más de los que yo utilicé para este video. Vámonos a esta parte. Primero te platico de la carpeta completa y en un momento más te platico de cómo descargar los regalos. Miren, aquí está. Eso te incluye todo para el tema número 2, ¿no? En un solo clic para que lo veas así como yo. Miren, la vamos a agregar al carrito, de 345 está en 300 y todavía de manera temporal el sistema te da 10% de descuento automático. En 270 y te da acceso a todos los editables y todo el tema 2. Ojo, agregas tu correo, tu forma de pago, tus datos y todo se te envía inmediatamente para que lo descargues, ¿de acuerdo? Inmediato tu pago. Si compras algo, ayudas al canal. Muchas, muchas gracias. Vámonos con los regalos. Vamos a ingresar en este apartado. Obviamente quité la carpeta completa y la verdad es que ya son 300 materiales, un poquito más. Y la verdad es que sí son muchísimas páginas. Sí hay que tener paciencia para poder revisar la tienda y ver que a partir de la página 7, pues ya aparecen los regalos, ¿no? Aquí está la propuesta del día. Aparece también, por ejemplo, algunas infografías de diferentes temas, trípticos para el tema número 10, por ejemplo. Aparece mucho contenido. Vamos a seguir revisando. Aparecen los productos del tema, bueno, aquí todavía no, del tema número 2. Bueno, hay mucho, mucho contenido y les digo, sí hay que tener toda la paciencia del mundo para ver de dónde están, ¿no? Aquí están los resúmenes gráficos, ya inician con ellos y aquí tenemos el resumen gráfico del tema número 2 en PDF. Si agrego solamente cosas gratuitas, me va a decir que mi pedido no requiere ningún pago. Solamente agregas tu correo, que es donde lo enviamos, tus datos y listo. Todo se te envía inmediatamente para que lo descargues. Familia Sea, espero que el video sea de utilidad. Muchísimas gracias. Les deseo mucho éxito en este consejo técnico escolar. Gracias por suscribirte, compartir, comentar y nos vemos hasta la próxima. Saludos.